Pues la segunda de tres clases le he titulado Images Inside Images, o imágenes dentro de imágenes. Como recordaréis, las tres charlas son más o menos como fragmentos del libro que publiqué hace un año y pico, Ethics in the Everyday, en el que básicamente intento hablar un poco de la evolución de la idea de realismo en arquitectura a través de la segunda mitad del siglo XX, a través de explicar un poco cómo van cambiando las relaciones entre los arquitectos o la arquitectura y el resto de las artes, más específicamente la fotografía documental. Y recordaros un poco, la idea es que el libro tiene una introducción un poco teórica en la que hablo un poco de esta idea del realismo, cómo surge en otras disciplinas y cómo según se va transfiriendo del discurso, por ejemplo, en pintura o en literatura, a fotografía, a arquitectura, a las ciencias sociales, cómo va adquiriendo como diferentes tonalidades o diferentes matices, y cada vez que se transfiere o cada vez que una de estas disciplinas se vuelve más dominante en el discurso acerca de la idea de realismo, pues esto crea una serie de cambios en cascada, ¿no? Y hablaba un poco de esa idea de la tensión entre una especie de competición entre ideas que vienen de las ciencias sociales y a muchos de los desarrollos de la historia del arte en general, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como establece como una especie de marco dentro del cual se entiende un poco mejor lo que estoy explicando. Y os enseñaba también esta imagen que a grosso modo lo que venía a decir con esta imagen de Eric Mendelssohn era como que antes de que la modernidad se formulara como una cosa ya totalmente cristalizada y rígida y definida, que en el fondo para las primeras vanguardias la idea del realismo y la idea de abstracción no eran opuestas, sino que eran como dos caras de la misma moneda, y que eso después de la Segunda Guerra Mundial cambia, porque el discurso, por así decirlo, formalista alrededor de la modernidad prevalece. Y entonces pues el libro es una especie de esfuerzo de desenterrar como a través de las generaciones siempre ha habido arquitectos y fotógrafos que han intentado un poco desenterrar esa aproximación un poco más complementaria de las ideas de realismo y abstracción. Os contaba un poco también que al principio esas relaciones son un poco casi de consumo cultural, por así decirlo, es decir, que los arquitectos se enamoran de la obra de un fotógrafo que les descubre algo les descubre una serie de temas que nos están discutiendo dentro de las escuelas de arquitectura, que nos están discutiendo dentro de los congresos de arquitectura, y los fotógrafos casi operan como una especie de guía que ayuda al arquitecto a seleccionar cuáles son aquellos fenómenos dentro de la realidad construida de las ciudades que no se están debatiendo y que sin embargo son más relevantes en ese momento, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a la obra del fotógrafo Nigel Henderson en el este de Londres y la influencia tremenda que tiene en la arquitectura de Alison y Peter Smithson. Y hay otro capítulo parecido en el que hablo de la obra fotográfica de Ed Ruscha y la influencia que tiene eso en Venturi y Scott Brown cuando se ponen un poco a hacer esa parte de su carrera que tiene que ver con el proyecto de Aprendiendo de Las Vegas. Y en general la investigación sobre los nuevos urbanismos de la autopista, del coche, de los desarrollos comerciales, etc., ¿no? Llegados a ese punto, para los arquitectos ya no se trata tan solo de un consumo cultural, sino que empieza a ser algo un poco diferente, porque intentan, aunque sea de una manera torpe, imitar los modos de fotografiar y los modos de aprender la realidad de los artistas. O sea, ya no es solamente los arquitectos consumen las imágenes y eso cambia su forma de pensar y su forma de actuar, sino que los arquitectos empiezan de una forma, aunque sea primaria, intuitiva, a imitar a los artistas también, ¿no?
Pues luego, en las siguientes generaciones os hablaba un poco del momento en el que emerge el arte conceptual y mínimo. Ya hablábamos del artículo de Sol Lewitt sobre los edificios anónimos del Midtown de Manhattan, o los monumentos de Passaic, Smithson, o la famosa obra de Homes for America de Dan Graham, y cómo todo eso, esa especie de apropiación de la fotografía más utilitaria y más cutre y de la arquitectura más anónima y más esquemática acaba culminando en esta especie de momento postindustrial en el que hay una serie de arquitectos y fotógrafos que, gracias a que los artistas conceptuales se han apropiado y han elevado de alguna manera estas disciplinas de menor categoría, las han catapultado al centro del discurso del arte moderno y contemporáneo. Eso hace posible que haya una generación tanto de fotógrafos como de arquitectos postconceptuales. Aquí os estoy enseñando las obras de Louis Valls, pero también hablábamos de Bernard Klaveger y de cómo de alguna manera eso también se corresponde con el momento en el que emergen la generación un poco de los arquitectos de mediados de los 60, con Aldo Rossi, Oswald Matías Ungers, etcétera, que de alguna forma están haciendo algo parecido, ¿no? Que empiezan sus exploraciones en temas alrededor de la tipología y viendo la tipología como aquellos tipos de edificios más sencillos y repetitivos dentro de la ciudad y por tanto menos estudiados por los arquitectos, y como de alguna forma siguen una trayectoria similar en la que ese esfuerzo por desentrañar una realidad anónima y sus reglas acaba, sin embargo, catapultándoles a un estatus de arquitecto conceptual, por decirlo de alguna manera, un arquitecto que de repente tiene acceso o empieza a pedir para sí mismo un estatus discursivo peor que las generaciones anteriores, ¿no? Si pensáis cómo escribe Rossi, cómo escribe Ungers, de alguna manera cómo su proceso de proyecto de repente se vuelve otra vez casi tan importante o más que la obra en sí misma. Todo esto son cosas que la generación anterior no pensaba que tuviera el derecho a hacer de alguna manera, ¿no? Y que viene de esta especie de emancipación que ocurre con la apropiación de la arquitectura y la fotografía por parte de los artistas conceptuales. Y entonces eso nos lleva a cómo a partir de los 80, de alguna manera el mapa de las artes está totalmente transformado, en el que si teníamos una serie de coordenadas antes de los 60 en el que la pintura estaba aquí, la escultura estaba aquí, la fotografía, la arquitectura, etcétera, es como que todo, después de mediados de los 70, y a partir de ese momento todas esas coordenadas están cambiadas. Y lo que eso hace posible es que las colaboraciones entre arquitectos y artistas sean diferentes. Ya no es el artista, bueno, en parte sigue siendo que el artista encuentra estos momentos en la ciudad o en el mundo que nadie está mirando, o que no se están mirando con suficiente intensidad o no están siendo explicados desde un punto de vista cultural. Pero también se trata de que tanto el arquitecto como el artista, como el fotógrafo están empezando a operar en ámbitos que exceden la definición tradicional de su disciplina y que de alguna forma se encuentran en estos, empieza a haber una especie de solape, porque ambos están empezando a trabajar fuera de su ámbito tradicional y se encuentran y empiezan a colaborar de una forma mucho más horizontal, ¿no? Entonces aquí os he enseñado el proyecto de la Universidad Técnica de Westfalia, de Herzog y Meron, con el artista Thomas Raff, que es una especie de reflexión sobre la idea del archivo y cómo la imagen en sí misma es una forma de transmisión del conocimiento paralela al texto, y cómo la arquitectura tanto la arquitectura como la fotografía documental en el fondo se deben a la idea del archivo en el sentido de organización de conocimiento, estructura de conocimiento. Es un proyecto altamente conceptual, es un proyecto en el que a primera vista es muy difícil saber quién está haciendo qué. En el libro yo
Llego a bastante detalle de explicar cómo surge la colaboración y exactamente quién hace qué, pero lo que tal vez más relevante es el hecho de que podría ser de otra forma y que en el fondo ambos, tanto el fotógrafo como los arquitectos, están participando de un nivel de discurso y de un nivel de generación de contenido que, que no les correspondía y además que lo están haciendo en paralelo de alguna manera, facilitado por el hecho de que llegados a ese punto están empezando a trabajar con técnicas muy similares. Y como ejemplo un poco de culminación de ese tipo de colaboraciones, escribo un capítulo en el libro sobre las colaboraciones entre el escultor y fotógrafo Thomas de Man en Alemania y los arquitectos Adam Caruso y Peter St. John en Londres, que es de lo que voy a hablar un poco más hoy y que de alguna forma veo como un capítulo casi de culminación de esa trayectoria que os acabo de intentar resumir ahora mismo, en el que estas relaciones entre artistas y arquitectos alrededor del tema del realismo y del tema de la realidad construida más anónima alcanzan como un clímax casi de complejidad metodológica y discursiva. Bueno, pues, Caruso St. John, para los que no les conozcáis, son un estudio de arquitectura ahora mismo muy establecido y muy famoso, que comienza a trabajar a principios de los 80, si no me estoy equivocando, en la ciudad de Londres. Después de básicamente Adam Caruso y Peter St. John se conocen brevemente trabajando en el estudio de arquitectura de Arup. Después de colaborar en diferentes y ser colaboradores de diferentes estudios, montan su pequeño estudio. Esto es parte de una generación de la que participan Tony Fretton, por ejemplo, que es un poco más mayor, Sergi Sonan Bates, que son un poco más jóvenes, Adam Pimlott, que es más como teórico, artista, y Scalberg, que es más escritor, Michael Wolff, que acaba luego yéndose volviendo a Irlanda, pero vamos, por así decirlo, hay como una especie de generación que de alguna manera intenta establecer una alternativa a lo que es el mainstream de la arquitectura inglesa de ese momento, ¿no? Por un lado, porque la ven dominada por una serie de empresas muy grandes y muy acartonadas, muy comerciales, ¿no? Estamos hablando del momento, aquí es cuando pues, Norman Foster, Roger están empezando a hacerles SER y las empresas grandes, por ejemplo los estudios corporativos ingleses dominan el mercado de una forma muy agresiva, con un estilo de arquitectura es como una especie de posmodernidad, pero ya muy comercializada y muy tecnificada. En las universidades, por otro lado, el discurso que impera es esta especie de adaptación de las escuelas de filosofía francesas y alemanas, que es un discurso altamente intelectualizado que ellos ven como con poca relación a la práctica de la arquitectura, etc. Y entonces, de alguna manera, esta generación responden a estas condiciones que ellos ven totalmente negativas, ¿no? Y como que no ven ningún lugar ni ninguna manera lícita de practicar la arquitectura. Y lo que hacen es, de alguna manera, reivindicar el legado de Alison y Peter Smithson como ejemplo a seguir, tanto desde el sentido de que establecen una postura ética y política viable dentro de este momento de capitalismo tardío, pero también desde el punto de vista del proyecto estético, un poco de los Smithson, que tiene que ver con esa aceptación de la realidad de la ciudad frente a la voluntad obstinada de los arquitectos de vanguardia de la producción de que la arquitectura está destinada a producir lo nuevo sistemáticamente, sin mirar atrás. Lo interesante es todas estas fotografías que os enseño son fotografías que toman ellos mismos y
y que de alguna manera imitan la actividad de los Smithson en el sentido de que son paseos por la ciudad en la que están más fijados, no están fijados en detectar edificios singulares, sino más bien en entender cuáles son las relaciones entre las diferentes intervenciones a lo largo del tiempo en la ciudad y en la que de alguna forma están planteando la arquitectura como una actividad más coral, más colectiva o más anónima, ¿no? También es importante el hecho de que si los arquitectos empiezan tomando estas fotografías un poco a finales de los 40 o en los 50, para cuando llegamos a mediados de los 80, el hecho de que un arquitecto se ponga a tomar este tipo de fotografías de la ciudad ya no es solamente una exploración personal, sino que también es una toma de posición, ¿no? O sea, ellos ya conscientemente, tal vez por primera vez, se están alineando con esta cadena de arquitectos de los que escribo en el libro. Nos están alineando con los Smithson, con Venturi Scott Brown, con la obra primera de mediados y finales de los 70 de Herzog y de Merón, etc. Y de hecho las primeras obras que producen están claramente en ese ámbito, ¿no? Esta es una yo creo que la primera casa que construyen desde cero, es una casita pequeña en el campo, cerca de Londres, que tiene todas esas resonancias, ¿no? Se ve claramente la influencia de las primeras obras de los Smithson, un poco esa especie de manipulación de las expectativas de los materiales constructivos, también de la primera obra de Herzog y de Merón, esa especie de apetito por trabajar con formas anónimas de la arquitectura, de alguna forma desestimar la diferencia entre arquitectura moderna y arquitectura vernácula, etcétera, y también también una especie de apetito por una estética de lo austero, de lo auténtico, ¿no? Como revulsivo otra vez a esa arquitectura comercial que es la que domina el mercado de la arquitectura y el discurso de la arquitectura. Este es el proyecto para una casa de estudio que de hecho ocupó un proyecto que Adam Caruso hizo para sí mismo, en el que reformó un pequeño edificio de almacén en el East End de Londres y que de alguna manera es como una versión todavía más radical del proyecto de los Smithson para un almacén, vivienda almacén en Soho, ¿no? Que es un proyecto que en teoría en la historia de la arquitectura está acreditado como el primer proyecto del brutalismo o el proyecto en el que las ideas del brutalismo empiezan a tomar forma más explícita, pero que sin embargo no fue construido nunca, ¿no? Y de alguna forma, Caruso St. John, al principio de su obra, yo creo que están intentando como tomar esos hilos de la arquitectura de posguerra de los 50 y continuarlos en su propia obra, ¿no? Al ser un proyecto de renovación, lo que hacen también es trasladar un poco esa idea de la arquitectura como un proceso colectivo a lo largo de los años, que es algo que ellos aprenden un poco mirando a la ciudad y aquí lo están trasladando al edificio en sí mismo. Entonces, de alguna forma, el proyecto lo que busca es exponer, como hacer una especie de arqueología de las diferentes fases de la vida de este edificio, que ya ha tenido varias ampliaciones, como es normal en este tipo de edificios industriales, y de alguna manera exponer todas esas fases y que su actuación, que su proyecto, por así decirlo, sea casi como ordenar esas fases anteriores y añadir un par de capas adicionales. Eso se ve claramente en las imágenes, en estas imágenes en color que toma el Lempinet, ¿no? En el que no es solamente que hay una especie eh, casi de fetichismo en la exposición del pasado del edificio, sino que incluso eh, las marcas que deja el propio habitar del edificio se comparan o se ponen en valor igual que la construcción, ¿no? Que era también una idea que desarrollaron por primera vez los Smithson, que es esa idea de democratizar la arquitectura, básicamente poniendo al mismo nivel a los habitantes, a los constructores y a los arquitectos. Entonces, en ese sentido, lo que hacen, me parece que lo que hacen
Carus y St. John es tomar este proyecto un poco ético y estético de los Smithson y de alguna forma solapar estas dos cosas, ¿no? Yo creo que los Smithson, si los miramos en su momento, tienen un proyecto, tienen una idea de la arquitectura que tiene una cierta orientación a temas que tienen que ver con la autenticidad, con el proceso, y luego, por otro lado, ellos tienen una ética profesional muy fuerte, por así decirlo. Son el tipo de arquitecto que rechaza proyectos que no les parecen bien. Son el tipo de arquitecto que de alguna manera, si miras el impacto que han tenido en la disciplina y lo que realmente construyeron, hay una disonancia, ¿no? En ese sentido son arquitectos, por así decirlo, de culto o auténticos, ¿no? Que nunca se vendieron, por decirlo pronto y mal. Y lo que hacen la generación de Caruso y St. John es de alguna forma como solapar o confundir el proyecto estético y teórico de los Smithson con su ética profesional o su posicionamiento político dentro de la profesión, de forma que de alguna manera la austeridad y la inmediatez de la construcción se convierten en un elemento para situar la obra como resistente a las fuerzas de mercado. De alguna forma generar una arquitectura en la que la austeridad se convierte en un elemento anticapitalista casi. Esto se ve también según su obra va creciendo y van teniendo acceso a proyectos mayores. El primer concurso que ganan es la Galería de Arte de la ciudad de Basel, que está en los Midlands, en una zona que había sufrido mucho con la desindustrialización de la época de Margaret Thatcher y los años posteriores. Este es el primer concurso y el primer edificio público nuevo en la ciudad en más de 15 años, más de 20 años. Y de alguna forma lo que buscan los arquitectos es cómo introducir esta nueva institución cultural y este nuevo va a ser un punto de orgullo y de optimismo para la ciudad, pero cómo hacerlo sin de alguna forma alienar lo que ellos entienden como la identidad de este lugar y de alguna forma sin contribuir a lo que hoy llamaríamos como procesos de gentrificación, si se puede decir eso en castellano, ¿no? Cómo los edificios nuevos se utilizan para borrar el pasado de una ciudad y para aumentar el valor de las propiedades inmobiliarias. El edificio en cuestión, no sé si podéis ver mi ratón, pero es este volumen. Y lo que hacen ellos es, y de hecho de forma bastante explícita, estudiando la fotografía de Bernie Hilla Becher, hacen como una especie de estudios formales que tienen que ver con entender el tipo de maclas formales que ocurren en los edificios industriales para generar un edificio nuevo que sin embargo de alguna forma no sea totalmente ajeno a lo que ocurre ya en esa parte de la ciudad que es una parte industrial. Y yo creo que estas imágenes otra vez de Len Binet son bastante eficaces en un poco contar esa historia de cómo están utilizando un lenguaje de composiciones formales para de alguna manera encajar el proyecto y encontrar una relación contextual. Luego, sin embargo, aunque esa especie de estrategia de posicionar el edificio en la ciudad continúa con esta idea de austeridad y de alguna forma identificar la autenticidad en los materiales y la austeridad en la arquitectura con una posición política, al desarrollar los interiores del edificio y al desarrollar los detalles del proyecto, los arquitectos empiezan a permitirse otro tipo de licencias, ¿no? En la que su foco sigue estando en los materiales y en los detalles como vehículo de expresión del arquitecto, pero ya no de una forma tan directa, ¿no? En la que cada detalle tiene que ser como una bofetada en la cara en la que los arquitectos te están enseñando como esa inmediatez constructiva y ese sentido de una honestidad constructiva como un catecismo prácticamente. Entonces, lo que vemos aquí ya empieza a ser un poco diferente. Por ejemplo,
cuando hacen estos forjados nervados, pues en realidad el canto de los nervios no tiene que ver con la luz que están cubriendo, sino que ellos mismos lo explican, que lo dimensionan para que sea proporcional a la altura de los espacios. Y de hecho son espacios muy escenográficos, ¿no? Ellos diseñan el proyecto a base de una serie de maquetas interiores que fotografían y que es un método de trabajo muy similar al que utilizan los escenógrafos o al que utilizan los arquitectos interiores, ¿no? Que son maquetas grandes, que en realidad son maquetas que solamente se enseñan a través de fotografía y centradas en el desarrollo de las cualidades más escenográficas de los interiores del proyecto. O, por ejemplo, en la imagen de la derecha hay una forma, hay una especie de paleta de materiales que se utiliza de una forma un poco inesperada, ¿no? Y ellos hablan, por ejemplo, de cómo esta especie ellos detallan esta especie de marcos de acero cromado, de forma que casi parece como si todo el edificio estuviera cubierto de este material y son las ventanas. Las ventanas son los únicos puntos en los que se exponen, ¿no? Están como jugando una serie de equívocos, por ejemplo, las piezas cerámicas también están artificialmente generando en el horno diferentes tonalidades para imitar como la variedad de tonos que se daría en una producción más artesanal. Y en general hay como una especie de mezcla de materiales más nobles, materiales más pobres, en la que los arquitectos están empezando a encontrar un vehículo según el cual el diseño del detalle y el uso de los materiales sigue siendo el vehículo para su expresión, pero ya no es una forma tan didáctica y una forma tan rígida en la que siempre están intentando de alguna forma dar este mensaje. Y eso es, de alguna forma, esa especie de deriva en la obra la podemos seguir a través de los proyectos. Este es un proyecto para una plaza pública en una ciudad pequeña en Suecia, en la que lo que proponen básicamente es quitar todas las piedras y todos los materiales que se han ido acumulando a lo largo de la historia de ese lugar y reorganizarlos. Pues por un lado hay una lógica que continúa, que es esta idea de que hay un valor que se da a estos procesos a lo largo del tiempo y un valor que se da a la autenticidad de los materiales como repositorio de energía casi telúrica para los proyectos, pero por otro lado hay una libertad casi absoluta en cómo una vez retirados y limpiados se vuelven a aplicar. Y en este caso, de hecho, colaboran con una artista en la que de forma muy explícita tratan la superficie de este lugar público como un lienzo, en el que los diferentes materiales se vuelven a recolocar haciendo una composición que realmente es explícitamente formal, explícitamente plástica. Y a lo largo de los años la forma en la que lo entiendo, van básicamente añadiendo más materiales y más recursos a esta especie de forma de trabajar. Por ejemplo, en estos dos proyectos lo que hacen es, de alguna forma, añadir la posibilidad del ornamento, que ellos explican explican que empiezan a utilizar el ornamento como una forma de permitir a sus edificios entrar en diálogo con los contextos históricos en los que se encuentran, ¿no? A la izquierda vemos el Museo de la Infancia en Bethnal Green, en la que añaden un nuevo volumen de acceso chapado en piedra muy fina y pulida, ¿no? Que hace casi como una equivalencia con el vidrio y para la que desarrollan un diseño que está tomado literalmente de los libros sobre ornamento de Owens del siglo XIX. Y a la derecha vemos en la nueva Galería de Arte de Nottingham, en la que imprimen estos paneles curvos de hormigón con una serie de patrones que están tomados de la historia de la industria del encaje, que era la industria textil primaria en esta parte del país. Pero sin embargo, en el fondo, aunque sea cierto que la introducción de ornamentos es una forma de hacer la arquitectura más accesible o
o de encontrar puntos de contacto entre arquitectura contemporánea y arquitectura histórica. También es cierto que en el fondo la forma de trabajar es un poco lo que estaba intentando describir hace un instante, que es de alguna forma jugar con nuestras expectativas acerca de los materiales y de alguna forma encontrar maneras inesperadas de jugar con la materialidad y con el detalle, ¿no? Por ejemplo, este uso de la piedra que es tan fina y tan pulida y tan exacta que se convierte casi como en una superficie, casi como de una fotografía, ¿no? Satinada, es igual al vidrio, o esta forma de jugar eh, con el hormigón prefabricado, que es un material muy pesado y muy rudo, y convertirlo en algo más delicado y más evanescente. Y de hecho esto se convierte de forma recursiva en la forma en la que ellos explican su arquitectura, ¿no? Este es un concurso para un estadio de hockey en el que ellos, por ejemplo, explican que cogen las cerchas y las hacen mucho más altas de lo que tienen que ser para poder reducir el grosor de los miembros y crear esta especie de filigree, de repetición, casi de líneas, y están jugando también con la materialidad y con el color. En este caso también la fachada son unas almohadas infladas en la que de alguna manera, de forma sistemática, el proceso de proyecto de los arquitectos tiene que ver con cómo manipulan materiales y detalles para, para de alguna forma producir una lectura, producir una experiencia inesperada, ¿no? Y en ese sentido, lo que están haciendo es un poco, o como lo intento explicar en el libro, es que están colapsando la idea de construcción y la idea de representación, ¿no? Tú normalmente el arquitecto cuando está representando un proyecto antes de construirlo está utilizando ya sea el dibujo, la fotografía, el render, lo que sea como una forma de transmitir la posible percepción de un edificio que se va a construir en el futuro, mientras que tradicionalmente la construcción, una vez que está construido, se entiende simplemente, bueno, eso es la realidad del proyecto. Y una vez que está construido, pues ya el ladrillo es el ladrillo, el cemento es el cemento, no hay necesidad. Eso simplemente se representan a sí mismos. O sea, y lo que hacen los arquitectos a través de este sistema de trabajo que tiene que ver con la realización de maquetas y la fotografía de maquetas es de alguna forma establecer un proceso según el cual, incluso en el edificio terminado, de alguna forma los materiales son son un elemento más de representación y están siendo manipulados de forma que para de alguna forma que la expresión del edificio se base en esa capacidad de lo construido de a su vez ser eh, una, una representación o tener un valor representativo. Esto es algo que ahora mismo lo acabo de explicar como una especie de deriva en la que ellos empiezan con este énfasis en la materialidad que copian de los Smithson y según lo van liberando de su carga más política o más estética, lo van convirtiendo en una práctica más artística y de expresión personal. Pero también es verdad que hay un momento en la obra de Caruso y Saint John en la que este proceso se acelera y ese momento coincide exactamente con el momento en el que empiezan a trabajar con el artista Thomas de Mand en el año 2000. Thomas de Mand es un escultor. Él, de hecho, empieza estudiando arquitectura de interiores. Ese es un hecho que no suele comentar mucho en público, pero y unos años después se matricula en la Escuela de Arte de Düsseldorf en el departamento de escultura. Hay mucha gente que piensa que Thomas de Man estudió fotografía y que estudió con Bernie Filabeger, pero en realidad él fue alumno del departamento de escultura y básicamente lo que le explica es que en los cursos, en los estudios de escultura se les animaba a trabajar con maquetas pequeñas, luego más grandes y luego ya realizar como la obra final y que él desde muy pronto empezó a adoptar el cartón y el papel como materiales de trabajo simplemente porque no tenía dinero y no tenía sitio para guardar todas las maquetas. Entonces le
parecía que si las hacía de papel y las fotografiaba bien, pues las podía destruir, no necesitaba mantener un archivo, ¿no? Y al cabo de un tiempo de trabajar así, pues se dio cuenta de que en el fondo igual que esa podía ser su obra, o sea que en el fondo la fotografía de esas maquetas de papel y de cartón podían ser su obra y de que no solamente se iba a ahorrar un montón de años de estar andando, de estar teniendo que colaborar con gente en los talleres y en las fundiciones, sino que además iba a retener de alguna forma como el control absoluto sobre la imagen de su obra, porque de alguna forma la fotografía le permitía el controlar de una forma totalmente radical cómo la gente iba, o cómo el público iba a tener acceso a cada una de estas obras. Y eso se convierte en su modelo de trabajo, según el cual básicamente empieza a trabajar una vez que encuentra una imagen en la prensa o en los medios de comunicación en general que captura su imaginación, investiga un poco cuál es el contexto de esa imagen. Cuando digo un poco, en realidad quiero decir mucho, o sea, hacer una investigación un poco exhaustiva de exactamente qué es ese lugar, intenta conseguir la mayor cantidad de información posible, lo reconstruye en su propio estudio, muchas veces a escala 1:1, con este sistema de trabajo reductivo, básicamente utilizando materiales, pues papeles, cartulinas, cartones, etc. Y luego lo fotografía con una cámara de gran formato. Elige normalmente una sola imagen que se imprime en gran formato en una lámina de metacrilato y destruye y procede a destruir o dejar que la maqueta simplemente por sí misma se autodestruya. Por un lado, si habéis leído un poco acerca de Thomas de Man, se suele comentar su obra en función de cómo estas fotografías tienen que ver con sucesos un poco, pues, a la vez siniestros o políticos. Son el lugar donde se cometió un asesinato o los cuarteles de la Gestapo. Son dos ejemplos famosos, pero en realidad yo creo que la forma en la que yo entiendo esta obra es un poco como una búsqueda de control absoluto, ¿no? De alguna forma, al hacer esta especie de proceso absurdo de reconstruir la realidad con una serie de materiales limitados, obliga al artista a tomar una lista de decisiones exhaustiva, ¿no? ¿Qué es lo que realmente voy a poder reconstruir? ¿Qué es lo que voy a tener que dejar fuera de la imagen? ¿Cómo voy a utilizar los materiales que tengo para imitar los efectos de los materiales que existían realmente? ¿Cómo voy a utilizar la fotografía para que se parece, que tiene mucho que ver con esta idea de la construcción y la representación, ¿no? Por un lado, estas maquetas son en sí mismos objetos específicos, reales en el mundo, pero por otro lado, la materialidad de estos objetos en el fondo, a través de la fotografía, nos quieren llevar a otra lectura de su materialidad y de la fenomenología de alguna forma de estas imágenes. Entonces ahí es un poco donde realmente estos arquitectos y artistas encuentran un terreno en el que colaborar, en el que son prácticamente iguales, o que están haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Esta especie de colapso entre la construcción y la representación. Y el terreno más fecundo que encuentran para colaborar es precisamente el diseño expositivo, ¿no? Es un poco como un mundo intermedio entre el control total que tiene el fotógrafo dentro de su estudio, en el que puede hacer y deshacer y solamente tiene que enseñar lo que él quiera, y la falta de control casi total que tiene el arquitecto cuando está en la obra, teniendo que construir a través de un constructor, y cuando el edificio en realidad está en la ciudad, siendo habitado, todo el mundo lo puede mirar desde mil ángulos posibles y en condiciones diferentes, ¿no? Sin embargo, la sala de exposiciones es un entorno un poco intermedio, en el que todavía hay un nivel de control muy alto, pero sin embargo ya se involucra al espectador de una forma más activa. Esta es la primera exposición que hacen juntos, que es en el edificio de Jean Nouvel de la Fundación Cartier en París, en el que, como veis, lo que hacen es establecer una especie de juego entre el tamaño
y el rango cromático de la obra de Thomas de Man, y una serie de muros muy finos con aperturas y colores planos, en los que de alguna manera se construye como una arquitectura, como una especie de mediador entre la arquitectura del edificio de Jean Nouvel, que es un edificio en el que es muy difícil exponer arte, y la obra de Thomas de Man, ¿no? Algo parecido hacen en esta segunda exposición, en la que habían encargado exponer la obra de Thomas de Man en el Palazzo Pitti, en Florencia, en una serie de salones eh, históricos protegidos, que eran los apartamentos del rey, de hecho, y en los que no pueden tocar las paredes. Entonces, Caruso y Saint-John lo que hacen es diseñar una serie de piezas escultóricas que se asemejan a muebles, ¿no? Como una especie de altar, una especie de tancredo, una especie eh, de púlpito, etcétera, en la que colocan las piezas y que de la misma forma hacen como esta función de actuar de mediador entre la escala y el carácter de la arquitectura y la obra y de alguna forma la propia arquitectura contenida en las obras de Thomas de Man. Ese proceso culmina con la exposición que realizan juntos para la National Gallery. Es la primera retrospectiva importante que le hacen a Thomas de Man en su país, y además en un edificio significativo en Berlín, que además coincide con el aniversario del edificio, con el aniversario de la reunificación, etc. Entonces, esta es una exposición que para Thomas de Man es muy importante, y en la que invierte mucho tiempo. De hecho, hace una especie de dossier en el que investiga todas las exposiciones que han ocurrido en este edificio para intentar encontrar cuál es la mejor manera de enseñar su obra. Y al final, junto con Caruso Saint-John, a lo que llegan es a una proposición interesante en la que se basan de alguna manera en las instalaciones más efímeras de, de Lili Reich y Mies van der Rohe en el Café de la Seda, y en el que a base de la introducción de una serie de cortinas gigantes y de piezas de mobiliario, transforman el espacio totalmente abierto de la planta superior del edificio de Mies van der Rohe en una especie de espacio semifluido que no llegan a compartimentar totalmente en habitaciones, pero que de alguna forma eh, establece, por un lado, como un elemento de domesticidad con esta materialidad de las cortinas, y por otro lado, permite controlar una serie de espacios con una escala un poco más definida, en la que otra vez, igual que en los proyectos anteriores que os he enseñado, están jugando con, con la escala de estos elementos, de estos falsos muros, estas cortinas gigantes, estas piezas de mobiliario que están fuera de escala, para intentar establecer, de alguna forma controlar un poco el juego escalar entre la obra de Thomas de Man y la arquitectura del edificio, y también introducir como una especie de disonancia entre la materialidad y espacio institucional del edificio y algo más doméstico, ¿no? De alguna manera. Aquí se ve un poco, por ejemplo, esos muros de madera que tienen el mismo laminado, el mismo acabado de los núcleos originales del edificio, pero que en realidad en este caso son muros ligeros, que aparecen casi como piezas flotantes, de forma similar a los collages de Mies. Estas piezas de mobiliario que contienen una serie de anotaciones a la obra, establecen una especie de recorrido en el que tú vas leyendo unos fragmentos que son escritos por un dramaturgo, en el que va hablando de cada una de las obras, y el uso de todos estos elementos para generar una especie de espacios que modulan tanto la recepción del edificio como la recepción de la obra. Y es importante, yo creo que aquí os lo estoy enseñando a través de fotografía, porque obviamente no estamos viendo la exposición en el edificio, ni tenemos acceso a ella,
Pero es importante el hecho de que todos estos proyectos están documentados a través de la fotografía, porque de alguna forma la fotografía tiene esa virtud y ese defecto ser, de, de ser capaz de inducir a ciertos equívocos cuando viene el tema de la escala. Y de hecho, por eso muchas veces cuando visitamos un edificio que conocemos a través de publicaciones, una de las primeras cosas que nos choca es que el edificio en la vida real nos parece o bien más grande o más pequeño de lo que teníamos en nuestra cabeza. Esto es algo que tiene que ver con la fotografía, el mecanismo de la fotografía en sí misma, que tiene lo que yo llamo una especie de discapacidad cuando lo que tiene que ver con el tema de la escala, y que debido a que tanto este artista como estos arquitectos han trabajado sistemáticamente a lo largo de su obra con este proceso de trabajo de la construcción y fotografía de maquetas, pues han llegado a controlar esta especie de fenómeno a su favor para producir una serie de juegos escalares. Y son estas imágenes, yo creo, donde realmente se ve, y de aquí viene el título de la charla, de imágenes dentro de imágenes, como esta especie de juego de construir y enmarcar, ¿no? En el que por un lado está la construcción de las maquetas y cómo se enmarcan dentro de las fotografías, pero luego a eso le sigue la construcción del diseño expositivo que enmarca las fotografías en sí mismas, pero luego a su vez es enmarcado por la fotografía de la exposición. Es como una especie de juego casi de, de muñecas rusas de matrioscas, ¿no? En las que se está continuamente, cada capa está de alguna forma enmarcando la anterior, produciendo un juego a través de diferentes escalas, todas ellas que tienen que ver con esta idea de un proceso creativo en el que el énfasis en lo material se convierte en un proceso más de representación, en un ámbito más de representación. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Pues de alguna forma lo que se ve con este último capítulo es un poco, o lo que intento contar es una especie de desarrollo histórico en el cual las ideas de realismo que empiezan en la posguerra inmediata como un tema puramente, puramente casi ético y político de reposicionar la arquitectura dentro de la sociedad, van volviéndose cada vez con cada generación y con cada desarrollo dentro de la historia del arte en procesos metodológicamente más complejos, discursivamente más sofisticados, pero en los que a la vez se va un poco perdiendo ese énfasis inicial, ¿no? Y esto ocurre si miras al arco del desarrollo total, desde los 50 hasta los 2000, pero también se ve, si haces un poco zoom y miras a cada uno de los protagonistas de estas historias, ¿no? Si miras a los Smithson al principio y al final de su carrera, a Venturi Scott Brown al principio y al final de su carrera, Sophie Melon al principio y al final de su carrera, o Caruso St. John, ves un poco también cómo esa especie de estructura se reproduce, en la que el realismo al principio es una especie de revulsivo, es una especie de acto de rebeldía que intenta destruir o intenta atacar a un cierto, lo que se percibe como un cierto academicismo que está desligado de la realidad y a lo largo de los años, como es inevitable que ese realismo acabe teniendo su propia estética, pues esa estética se va comodificando y convirtiendo a su vez en una especie de representación más estática hasta que llega la siguiente generación y produce su nuevo realismo que de forma similar actúa como una especie de mecanismo de demolición casi, ¿no? Entonces, por un lado hay un arco largo, ¿no? Que a lo largo de las décadas, y luego hay arcos más cortos dentro de la carrera de cada uno de estos artistas y arquitectos en los que el realismo es más una cosa cíclica y una cosa sostenible en el tiempo, por así decirlo. Y en la próxima clase lo que voy a hacer es contar un poco pues, cómo creo que esos temas están funcionando ahora mismo en nuestro momento contemporáneo y cómo creo
que, que- que el hecho de que estos ciclos del realismo sean inevitables, ¿no? En el que una cosa que empieza como un revulsivo contra lo académico acaba convirtiéndose en un academicismo, eh, el hecho de que ese ciclo sea inevitable no quita o no hace al realismo menos válido como mecanismo de renovación. Y si queréis, pues tenemos unos minutos para preguntas. Pues muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No. Bueno, yo creo que hay una cosa muy, muy importante. Vamos, yo te quería preguntar, Jesús, sobre, desde el punto de vista como de lo que ha sido esta investigación que se origina en tu tesis, si no recuerdo mal. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado mucho, que es que, como tú bien sabes, la generación poco previa a la mía en la escuela, había habido un sobrecalentamiento con la figura de los Smithson, ¿no? Que la puso de moda. Realmente la puso de moda Enrique Miralles, ¿no? Cuando se hizo muy amigo de Allison al principio y luego de los dos, y con esa relación tan familiar que tuvieron durante unos años. Y luego eso se trasladó a toda la generación de profesores de Madrid que hicieron el número famoso de la revista Arquitectura con Federico Soriano, Emilio Tuñón y Luis, bueno, pues que se pasaron mucho tiempo hablando de los Smithson y otra serie de personajes en la escuela que los convirtieron en personajes muy cercanos cuando en España no habían sido conocidos en la vida, ¿no? Y bueno, pues como son las modas, ¿no? Que lo has explicado tú también. Entonces, a mí una de las cosas que me ha gustado siempre mucho de tu investigación es cómo coges una figura que se había vuelto casi, o unas figuras que se habían vuelto casi un cliché en nuestra cultura local, la que hemos podido compartir tú y yo en la universidad, y le das una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista como de cómo elegir los temas para las investigaciones, a veces intentamos decir muchas cosas nuevas sobre alguien de quien se ha dicho todo, o a veces intentamos sacarnos de la manga un arquitecto, una obra que no se ha hablado nunca y que por tanto nos dan un cierto recorrido no sé, de novedad en el contexto en el que estemos. Pero en este caso es más perverso, porque tú has cogido unos arquitectos de los que se había hablado mucho ya y los has presentado, me refiero sobre todo al principio, al contexto de tu tesis, como el origen de una cosa de la que nadie sabía nada en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedes elaborar un poco como esa intuición primera, pero a mí siempre me ha parecido muy brillante decir, bueno, pues ahora voy a fijarme en esto que todos conocéis, pero lo voy a presentar de una manera completamente diferente, en un filón completamente diferente, que es una relación con otra técnica, por ejemplo, que es la fotografía, o con una genealogía que en ese momento nadie conocía en el contexto en el que se estaba realizando tu tesis, que son todos estos arquitectos que luego se han hecho muy famosos, pero hay que recordar que hace 10 años no los conocía nadie, no habían publicado nada en España, ¿no? Yo recuerdo el Amasté de Carlos Sanjón, este tan bueno, que es la única cosa que habían publicado en España muchísimos años, y eso, si no recuerdo mal, es revista del 2002, una cosa así, pero no llegaron al gran público hasta 8 o 9 años después, ¿no? No sé si se puede decir algo al respecto. Sí, sí. Te agradezco el comentario. O sea, por un lado, yo creo que no era un fenómeno solo de Madrid o de España. Había un sobrecalentamiento de la figura de los Smithson total que tiene que ver con un poco como con los ciclos de la historia de la arquitectura, ¿no? Y de los profesionales de la historia de la arquitectura, según el cual o sea, tú no puedes hacer historia de algo que ha pasado hace 10 años, ¿no? Ahí tiene que haber más tiempo entre medias para poder decir, bueno, hay unas fuentes primarias, hay unas fuentes secundarias, las fuentes secundarias están desactualizadas y ahí es cuando puedes de verdad escribir historia sobre algo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en el momento que estás discutiendo, pues están todos los historiadores pues de todas las universidades, de Yale, de Harvard, de Princeton. Es el momento en el que se abre la veda, ¿no? De que ha pasado suficiente tiempo entre las fuentes primarias, tanto las obras como el comentario que hubo de la obra de los Smithson se pasaron de moda, ha pasado suficiente tiempo como para una revisión, ¿no? Bueno, y de hecho, pues cuando yo empecé a hacer la tesis,
a mí, por un lado, me hubiera gustado hacerlas sobre los Smithson porque como estudiaba en Harvard y tenía allí el archivo, pues hubiera sido un archivo que es una maravilla, pues me hubiera gustado hacerlas sobre ellos, pero enseguida me dijo todo el mundo, no, no, es que no puedes, porque es que llevamos 10 años de tesis de los Smithson. Entonces eso ni de coña. Pero sin embargo yo me había interesado ya bastante en el tema y sobre todo a mí lo que me interesó fue conocer, tuve la oportunidad de conocer a nivel personal a varios arquitectos ingleses más mayores, a Irene Calvert, que fue mi profesor, a Alan Caruso, que fue mi profesor, y ver cómo para ellos, o sea, yo por un lado había estudiado los Smithson, pero para ellos era como otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque yo lo había estudiado desde lejos, a través del filtro que tú comentabas, ¿no? De la generación de Miralles y de Masia Tuñón, y sin embargo para ellos era como una especie de mitología personal, casi eh, en la que tenía un significado muy diferente, ¿no? Y era una forma de posicionarse prácticamente, ¿no? Porque o sea, ellos iban buscando a los antiguos clientes de los Smithson pidiéndoles permiso para visitar las casas, ¿no? Este grupo que describía de arquitectos, antes de que se empezaran a escribir todas estas tesis sobre los Smithson, ellos iban rastreando sus edificios y rastreando su historia en una especie de intento de posicionarse ellos mismos, ¿no? Casi como funcionan estas cosas en el mundo de la música, ¿no? Que hay unas figuras del mainstream, ¿no? Y, que, y luego hay otras figuras que se mueven en el mundo más underground, o más alternativo, ¿no? O sea, la desesperación de no encontrar absolutamente nada válido dentro del mainstream de la arquitectura británica de los 80 es lo que les empuja a reivindicar. Lo que me fascinó es ver cómo ellos veían una cosa totalmente diferente, ¿no? Y, y ver cómo, pero por qué estaban todos obsesionados con hacer fotos de la ciudad y con la fotografía en lugar de con el dibujo, ¿no? Y los comentarios que hacían un poco acerca del valor de esas diferentes cosas. Pues me di cuenta de que en el fondo pues, no eran los únicos, ¿no? Que en el fondo había otros arquitectos haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Esta era la época en la que Atelier Bauhaus publicaron su Aprendiendo de Tokio, ¿no? Y bueno, pues oye, pues Aprendiendo de Tokio en el fondo eh, es aprendiendo de Las Vegas, ¿no? O sea, estos proyectos que hacían o incluso Rem Koolhaas, que aunque de una forma más disimulada, pero también hizo un coleccionismo extenso de imágenes y de postales antes de meterse a escribir su libro sobre Nueva York, ¿no? Entonces, ¿por qué toda esta gente que en lugar de querer hablar de unas genealogías de los grandes nombres de la arquitectura intentan este posicionamiento como más alternativo o más... ¿por qué acuden a la fotografía de esa forma tan desesperada, ¿no? Y pues tirando un poco de ese hilo, fue como salió la tesis. No sé si eso es una, perdona que ha sido una respuesta un poco larga, no sé si he llegado a lo que me estabas preguntando. Y luego yo me acuerdo que tú me comentaste, en su momento tú estuviste con Caruso San John de profesores, ¿no? En algún momento en Harvard. Y el tema este de la maqueta a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Porque efectivamente creo recordarte decir que ellos obligaban a los alumnos a trabajar de una determinada manera, que era haciendo esas maquetas grandes y generando como procedimiento académico la obligación de hacer esas fotografías, esas maquetas grandes, como intentando transmitir una especie de metodología de proyecto arquitectónico que en realidad la estaban trayendo no sé si de Thomas de Mann literalmente, pero sí desde luego de un entendimiento fotográfico que en ese momento era bastante revolucionario y que de hecho seguramente los Smithson ni siquiera habían llegado a ese punto. Es decir, que ellos estaban diciendo, bueno, pues la arquitectura y la metodología de proyecto en una práctica incluso conservadora como la que se podía entender que tenían ellos, por otra parte puede incorporar mecanismos completamente traídos de otra disciplina, ¿no? Yo creo que hasta que tú lo has más o menos descrito no se ha entendido bien la radicalidad
metodológica de estos tíos, ¿no? Porque siempre se les intenta esquinar un poco como unos arquitectos a lo mejor un poquito más conservadores, un poquito más neoclásicos, un poquito más relamidos incluso últimamente, ¿no? Que se han barroquizado un poquito. No está bien entendido, ¿no? Yo creo que esa radicalidad de traerse técnicas de una disciplina a otra ha ocurrido ahí, ¿no? En aulas y en esos... Sí, yo creo que eso es nuevo de su generación. O sea, los Smithson nunca hubieran invertido tantísimo tiempo en hacer una maqueta en fotógrafos. Es un proceso como demasiado sofisticado, ¿no? O sea, la representación en la época de los Smithson no tenía el valor que tiene hoy en día en la arquitectura, ¿no? Es un poco también lo que intento contar que cambia a mediados de los 70, ¿no? De alguna manera, para la arquitectura, para el valor de la representación y el valor del proceso o sea, transforman la forma en la que entendemos y valorizamos la arquitectura, ¿no? O sea, eso no existía antes, ¿no? Podía haber dibujos muy más o menos elaborados según se necesitaran, pero no tenían un valor en sí mismo al margen de la obra, ¿no? Y de la misma forma, la sofisticación de los procesos de proyecto no eran algo que se pudiera considerar que validaba la obra en sí misma. Yo creo que realmente lo que ocurre con Thomas de Mant y Carlos St. John es una especie de convergencia en la que ellos hacen muchas galerías, muchos espacios de arte, ¿no? Y empiezan a trabajar con el tipo de maquetas que hacen los comisarios, ¿no? Que son estas maquetas como a escala 1:10 en la que se imprimen los cuadros y se ponen, pues, por ejemplo, cuando hacen la galería de Balso, que es un edificio grande, industrial, es un concurso, que es un concurso para un museo ya un poquito fuerte, ¿no? O sea, un proyecto de tamaño medio como bastante institucional. Y sin embargo, la colección permanente que tienen es una colección de pintura tradicional inglesa del siglo XVIII y XIX, que son súper pequeñitos los cuadros. Y joder, se acaban de encargar esta especie de monstruo aquí, industrial, pero sin embargo la colección son esta especie de cuadritos, ¿no? Entonces, ellos desde el principio trabajan con ese tipo de maquetas, un poco de comisario, y empiezan a fotografiarlas para explicar al cliente cómo el diseño del museo se relaciona con la colección permanente. Y esto es, de alguna forma, ellos están muy metidos en el mundo del arte, son totalmente fans del mundo del arte, están metidos hasta las cejas. Y de hecho, si miras su portfolio, muchos de sus proyectos son para artistas, son para comisarios, son para galerías. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, Thomas de Mant, que no lo reconocerá nunca, es como una especie de arquitecto frustrado que estudió diseño de interiores, que sus proyectos cuando estudiaba diseño de interiores eran pues, interiores de iglesias, escenografías, o sea, como una aproximación a la arquitectura muy, muy escenográfica y que de la misma manera los arquitectos de interiores pues hacen un tipo de maquetas muy parecidas a los comisarios también, las maquetas a 1:10, a 1:15, a 1:5, en la que incluso intentan imitar los materiales, intentan hacer esta especie de miniaturas de los muebles, esta especie de imitaciones de las maderas, de los textiles, no sé si, bueno, es como en la Escuela de Madrid no tenemos interiorismo, pues no solemos estar en contacto con eso, pero cualquiera que haya trabajado con un estudio de interiorismo, pues sabe a lo que me refiero. Si son tipo de maquetas muy parecidas, que son maquetas para enseñar al cliente, pero son maquetas que se fotografían también, ¿no? Y yo creo que están como trabajando en paralelo, y cuando los arquitectos descubren a Thomas de Mant haciendo este tipo de cosas, es como que les explota la cabeza, ¿no? Dicen, o sea, es exactamente lo que hemos estado haciendo, y es exactamente lo que hemos estado haciendo, no solo por esta especie de método de diseño, sino por esta idea de que tú puedes utilizar un material para representar otro material. De alguna forma, esa idea de honestidad constructiva no es necesaria, que lo único que es necesario es el énfasis en la materialidad y cómo se percibe, pero no tiene por qué ser una relación uno a uno, sino que, de hecho, en la manipulación de la percepción a través del detalle es como un arquitecto más contenido, como son ellos, puede expresarse, ¿no? Muy bien, Jesús. Pues oye, muchísimas gracias. Yo creo que ya igual son las 10 y tienes que irte. Vamos a emplazarte, no recuerdo cuál es el siguiente día, perdonad, que no tengo el calendario delante, pero bueno, lo iremos avisando. Yo creo que es dentro de 2 semanas, me parece ya, no sé si la última ya de diciembre o lo que sea, que tengamos clase.
Y ahí yo creo que lo que estaría bien es tener un rato de hacer un poco de debate. A lo mejor incluso te pido que nos mandes algunas referencias de algún texto tuyo que pueda estar online o que puedas mandarnos para, bueno, pues para poner un poco de deberes el que nos lo leamos todos y poder rematar con un poquito más a lo mejor de background sobre tus investigaciones más allá de las 2 clases que hayamos visto, las 3. Muy bien. Entonces, si quieres, nos mandamos un correo esta semana y lo vemos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos todos los demás a las 6 en punto en este mismo medio. Gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias.